Hola, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a este webinar de Comprende la computación cuántica y su poder transformador en una hora. En primer lugar, me presento. Yo soy Aitor Moreno Fernández de LZ. Soy responsable de tecnologías cuánticas en Ibermática Fundación. Y bueno, os voy a intentar explicar en esta hora, poco menos de una hora, el por qué, el cómo y el para qué de esta tecnología tan disruptiva que ya nos está cambiando, ¿no? La forma de computar, de trabajar y de gestionar, ¿no? La información digital. Así que nada, comenzamos. El webinar durará hasta 50 minutos aproximadamente y luego tendremos una ronda de preguntas para que podáis consultarme todo lo que queráis. Bueno, en primer lugar, la computación básicamente se habla de transformar información. La información en general ni se crea ni se destruye, es decir, cuando nosotros con un ordenador transformamos la información, es decir, 2 más 2 son igual a 4, el 2 más 2 y el 4 poseen la misma información. Lo único que hacemos con los ordenadores, con las computadoras, es transformar esa información, ¿no? Y la información básicamente es el número posible de estados que puede gestionar un sistema. Así que un computador o un ordenador será computacionalmente más o menos potente en función del número de estados que pueda transformar. Si puede transformar muchos estados, será computacionalmente muy potente. Si puede transformar pocos estados, será computacionalmente pobre. Bien, venimos de este mundo de ordenadores, de los grandes mainframes, del ENIAC, en el cual estos ordenadores tienen todas las piezas que actualmente tienen cualquier microprocesador actual. Tiene una parte de memoria, una lectora de datos, un bus de datos, una CPU, un multiplicador, un sumador. Bueno, todos estos componentes son con los que podemos hacer actualmente cualquier tipo de operación, ¿no? Desde ver vídeos, streaming, películas, IA generativa, bueno, todo lo que trabajamos de forma digital actualmente. Lo que pasa es que estos sistemas eran computacionalmente poco potentes porque esa información se almacenaba en lo que se llamaban las válvulas de vacío, que eran muy grandes. Para almacenar un 0 o un 1, pues se necesitaba mucho espacio. Actualmente, los microprocesadores, esas mismas válvulas de vacío son los transistores, y esto que veis aquí es una foto de esos transistores a nivel microscópico, ¿no? Esas válvulas de vacío que almacenaban un 0, un 1, actualmente pues son muy, muy pequeñas, casi al estado nano, ¿no? Con lo cual, los microprocesadores actuales son millones de veces más potentes que esas máquinas que hemos visto anteriormente, porque son capaces de transformar muchísima más información gracias a la miniaturización de esos almacenes de información 0 y 1, ¿no? El problema es que podemos hacer microprocesadores más pequeños actualmente. Pues no podemos hacer microprocesadores más pequeños porque hemos llegado a un límite ya atómico. Ya empezamos a hablar de la física cuántica, en el cual eh, esas celdas donde almacenamos la información, tenemos unas paredes de 10 átomos de espesor, y ya entramos en el mundo cuántico, que a partir de 10 átomos de espesor, ese voltaje, esa energía que almacenamos dentro de esas eh, válvulas de vacío microscópicas, se escapa, ¿no? Por las particularidades cuánticas. Con lo cual, no es posible hacer microprocesadores más pequeños. Hemos llegado al límite de la miniaturización. Y una de las razones de la crisis de los microprocesadores actuales es precisamente esa, que no podemos hacer microprocesadores más pequeños porque hemos llegado al límite físico, ¿no? De hecho, los grandes CEOs de las grandes empresas, como la de Microsoft, ya decían en el 2018 que la ley de Moore se estaba agotando. Es decir, que esa ley que decía que el crecimiento exponencial cada 2 años en la miniaturización del hardware de nuestros microprocesadores ya se estaba agotando, no podíamos hacerlos más pequeños, ¿no? De hecho, el propio Moore ya en el 2007 dijo que su propia ley pues se dejaría de cumplir en 10 o 15 años.
Con lo cual, bueno, si en el 2007 ya lo dijo y han pasado 10, 15 años, en el 2020, 2021, él dijo que debería llegar una nueva tecnología que suplantase a la tecnología actual de transistores, ¿no? Y esa tecnología, pues efectivamente, llegó. En el 2018 empezamos a trabajar ya con esta nueva tecnología en la parte más informática, en la parte de ingeniería informática, y esta tecnología es la computación cuántica. ¿Y por qué la cuántica? ¿No? ¿Por qué la computación cuántica? Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Si yo tengo estos transistores, estas celdas a nivel nano, esto también es una foto microscópica, en la cual dentro tengo un almacenamiento de cierto voltaje, más o menos 5 voltios. Si hay voltaje, podría decir que hay un 1, si no hay voltaje es un 0, y con estas celdas de ceros y unos, pues conformamos toda nuestra computación actual. Con lo cual, si yo quiero pautar un código, un 3, por ejemplo, pues necesitaría 2 bits, en el cual tendré el primer bit será 2 a la 0, el segundo bit será 2 a la 1 y la suma de los dos me van a pautar un 3, ¿no? Vamos a codificar esa información en base a ceros y unos. Bueno, alguien pensó, debido a este problema de miniaturización, si seríamos capaces de, a nivel de átomos, a nivel de partículas, a nivel de moléculas, por ejemplo, con una molécula de hidrógeno con un electrón, si pudiésemos medir el electrón en su devenir alrededor del núcleo, en qué orbital está, y además podríamos cambiar el orbital en el que esté. Digamos, si un electrón está en este orbital, podemos decir que es un 1, y si está en este otro orbital, podemos decir que es un 0. Con lo cual, si podemos cambiar los orbitales a nivel elemental, de partículas elementales, y podemos medir dónde están, ya tendríamos otro sistema también de almacenamientos ceros y unos, en el cual por lo menos esa limitación de ese túnel de 10 átomos pues se reduciría y tendríamos microprocesadores por lo menos 10 veces más potentes, ¿no? Más pequeños. Con lo cual, bueno, se probó y efectivamente podemos, digamos, pautar una partícula, un electrón alrededor de su núcleo en una orbital, decir que es un 0, y si está en otro orbital, decir que es un 1. Y además podemos medirlos y cambiarlos. Con lo cual ya tengo un nuevo sistema computacional basado en partículas. Pero si yo quiero codificar ese 3 que decíamos antes, voy a necesitar, igual que en bits necesitaba 2 bits, uno para el 2 a la 0 y otro para el 2 a la 1, pues voy a necesitar 2 qubits igual. Voy a necesitar 2 partículas, 2 moléculas para codificar los dos, el 0 y el 1, ¿no? Eso no cambia, eso es exactamente igual. Pero bueno, en realidad, cuando ya entramos a nivel de física y a nivel de cuántica, nosotros nos imaginamos los electrones alrededor del núcleo, pues de esta manera, ¿no? Como si fuera la Luna alrededor de la Tierra. Pero, en realidad, en la física cuántica, las partículas tienen una dualidad que se llama onda-partícula, ¿no? Y entonces, bueno, las partículas atómicas, subatómicas, se comportan como partículas en su relación entre ellas, pero como ondas cuando queremos medirlas, ¿no? Entonces, en realidad, un electrón alrededor de un núcleo, lo que vemos es esta nube, ¿no? Es el devenir del electrón alrededor del núcleo genera esta nube, y si esta nube es interior, podemos decir que es un 0, y si esta nube es exterior, podemos decir que es un 1. Con lo cual, pues bueno, podemos saber, podemos mover el electrón de una nube a otra y podemos medir dónde está el electrón, ¿no? Pero hay un momento en este devenir en el cual esa partícula, como veis aquí, está en ambos estados, está en una transición entre el 0 y el 1. Y en ese momento, en esa evolución, decimos que está en superposición. Ese estado está en los dos estados a la vez, tanto en el 0 como en el 1, ¿no? Con lo cual, si midiésemos y viésemos su histograma, esto no sería como un histograma de un bit normal, sino que veríamos que tiene la misma probabilidad de estar en el estado 0 como la misma probabilidad de estar en el estado 1. Digamos que cuando medimos está en los dos estados a la vez. Y la naturaleza es así.
Esto era un problema a la hora de conformar los nuevos ordenadores, pero ahora se ha convertido en una ventaja, ¿no? La superposición. Podemos imaginarlo también como una pelota, ¿no? Si cae en el agua, la pelota al caer en el agua va a generar una onda y entonces habrá un momento que no sabemos si la pelota, la onda, está en el negro o en el blanco, porque está en los dos, en las dos ondas a la vez, con lo cual está en superposición. Entonces, bueno, ahora imaginaros también, aquí hablamos de átomos, hablamos de electrones alrededor de un núcleo, pero también podemos pensar en fotones, ¿no? Podemos pensar en partículas de luz que están polarizadas en una dirección o en otra dirección. Y podemos pensar que si el fotón está polarizado en una dirección vertical hacia arriba es un 1 y si está polarizado hacia abajo es un 0, ¿no? Entonces, para crear o codificar un 5, necesitaré 3 bits o 3 qubits, en el cual el primer bit o qubit va a ser el 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2, 2 a la 2, 4, más 1, 5. Necesitamos 3 bits o 3 qubits, uno hacia arriba, otro hacia abajo y otro hacia arriba, ¿vale? Pero imaginaros que yo pongo en superposición el primer qubit, el más a la derecha. En este mismo registro, en un registro informático, voy a tener los dos estados a la vez, el 4 y el 5 a la vez, ¿vale? Es más, si yo pusiese en superposición el segundo qubit, voy a tener el 0, 1, el 2 y el 3 valores a la vez en el mismo registro. Y si pongo en superposición el tercer qubit, voy a tener los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el mismo registro a la vez. En definitiva, si yo tengo 8 qubits, en realidad voy a tener 256 estados a la vez, ¿vale? Pero pensad que cada vez que incluyo un qubit más en mi registro, duplico el almacenamiento que tengo. Si yo tengo 2 qubits, pues tengo 4 estados. Si tengo 3, tengo 8. Si tengo 4, tengo 16. Si tengo 5, tengo 32. Y voy duplicando, ¿no? Con lo cual crece de forma exponencial. Con 8 qubits tengo 256 estados en mi registro, en un único registro informático cuántico, ¿no? Pero pensad que si yo tengo 40 qubits, voy a tener 2 billones de estados en un único registro cuántico. 2 billones de estados con 40 qubits, ¿vale? Y aquí la gran ventaja es que en cada uno de estos estados, que son, digamos, enteros, porque son en este caso del 0 al 10 al 255, pues en cada uno de estos yo puedo inyectar, yo puedo acumular en cada una de estas celdas cualquier valor real, ¿vale? Cualquier valor decimal. Con lo cual ya tengo una memoria, con 8 qubits tengo 256 cajas en las cuales yo puedo meter 256 datos en 8 qubits. Pero imaginaros, con 40 qubits tengo una memoria en un único registro en la cual puedo meter 2 billones de datos decimales en ese registro, ¿vale? Con lo cual ya podéis empezar a ver cuál es la cierta ventaja, ¿no? Que con 40 qubits, 2 billones de datos que pueda meter en ese registro cuántico, ¿no? Y 40 qubits no son demasiados qubits, ¿vale? Pero bueno, yendo también a la parte de ventajas cuánticas y a la parte de física cuántica, hay otra propiedad en la mecánica cuántica que es el paralelismo cuántico. ¿Qué es el paralelismo cuántico? Pues el paralelismo cuántico es que yo puedo aplicar cualquier función, una función de media, suma, máximo, mínimo, cualquier función a ese registro cuántico. ¿Y qué ocurre? Que como solo tengo un registro cuántico, solo tengo un registro con muchos datos, esa función se aplica a la vez a todos los estados, se aplica a la vez a todos los datos. Esta es la típica función matemática que solamente va a aparecer en este caso, pero aquí diría que yo tengo un qubit que está en superposición, que tengo el estado 0 y el estado 1 a la vez, y yo se aplico esta función a este qubit que está en los dos estados, esa función se aplica al 0, al estado 0 y se aplica al estado 1. Es decir, yo aplico la función de un golpe a los dos estados a la vez. Pero claro, si tengo 2 qubits, tendré 4 estados y si yo aplico esa función a los 4 estados, va a aplicar esta función a los 4
estados a la vez. Es decir, el paralelismo cuántico quiere decir que yo en un ciclo, de golpe, aplico cualquier función, la función que yo quiera, a todos los estados de ese registro cuántico. Con lo cual, si yo quisiera resolver un laberinto, pues de forma clásica tendría que ir analizando todos los caminos, y en cambio en la forma cuántica, cada vez que hay una bifurcación, el sistema aplica la función de buscar el camino más corto a todos los estados en los cuales se bifurca mi sistema, ¿no? Porque aplica una función de paralelismo a todos los estados que tenga a la vez. ¿Vale? Visto de otra manera, si yo quiero, dentro de un grafo, dentro de una ruta logística, por ejemplo, encontrar cuál es el camino más corto, de una forma clásica, que sería el verde, tendría que ir analizando todos los caminos uno por uno, ¿no? Y sin embargo, con la cuántica, con el paralelismo cuántico, lo que va a hacer el sistema es aplicar esa función de coste, esa función de evaluación, a todos los escenarios, a todos los caminos de golpe, ¿vale? En cada una de las iteraciones. Aquí vemos el clásico, que tiene que ir mirando todas las posibles rutas, y en cambio el cuántico, en cada ciclo, va a aplicar esa función de búsqueda del camino más corto a todos los estados a la vez. Con lo cual, en muchos menos ciclos, en realidad, en la raíz cuadrada del número de posibles escenarios que tengamos, vamos a encontrar la solución. Bueno, pues la combinación de la superposición con la combinación del paralelismo cuántico ya es una ventaja drástica con respecto a la computación clásica actual. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. No sé si habéis visto la película Enigma, pero bueno, esta es la máquina con la cual los alemanes en la Segunda Guerra Mundial codificaban la información, cifraban la información, ¿no?, que se transmitía. Y cambiaba el código cada 24 horas. Al final tenemos 256 posibles palabras en una combinatoria, con lo cual a cada segundo por cada una de las combinatorias que tenemos necesitaríamos 2048 minutos para analizar todas las posibles combinaciones de claves que nos puede dar esta máquina, ¿no? Con lo cual esto nos llevaría un segundo por clave, 34 horas. Como cambiaban cada 24 horas la clave, pues no les daba tiempo a revisar todas las posibles combinaciones, ¿no? Sin embargo, bueno, esta es la máquina de Turing que resolvía este problema, que básicamente lo que hacía es buscar todas las combinaciones en forma secuencial de este problema combinatorio, ¿no? Si nosotros hacemos un algoritmo cuántico, que lo hemos hecho, básicamente, fijaros, con 8 qubits tengo la misma estructura que la máquina de Turing, porque tengo con 8 qubits 256 estados que puedo evaluar de golpe si una clave se resuelve o no, ¿vale? Pues en 7 minutos podría resolver el problema que actualmente, bueno, en aquella época se tardaban 34 horas, ¿no? Al mismo ritmo, evaluando cada posible ciclo de solución en un segundo. Fijaros, pasamos de 34 horas a 7 minutos. ¿Vale? Esto es un problema actual, puesto que la clave con la cual ciframos todas nuestras comunicaciones actuales, la firma digital, nuestros servicios web, nuestras aplicaciones, toda la seguridad que tenemos actualmente en cifrado, utiliza un algoritmo que se llama el algoritmo RSA, y este algoritmo teóricamente ya está roto con un algoritmo, el algoritmo de Shor, que se llama, y un ordenador cuántico, no sabemos cuándo, si en 3 años, en 5 años, en 10. Las previsiones son que en el 2030, pues ya se va a poder descifrar esa clave RSA, ¿no?, que básicamente es la factorización de un número, de la multiplicación de dos números primos. Y entonces esto es tan acuciante que el gobierno de Estados Unidos ya este año y a partir del año que viene lo que está recomendando a sus organizaciones gubernamentales y también a las empresas a cambiar ese algoritmo de RSA por otros algoritmos que los ordenadores cuánticos actualmente no pueden romper, que se llaman algoritmos postcuánticos, ¿no? Y si sabéis un poco de esto, pues Apple, Amazon, Google ya en estos últimos meses están cambiando toda su certificación, toda su cripto, digamos, toda su cifrado de seguridad, lo están cambiando a estos algoritmos postcuánticos, con lo cual esto hay que hacerlo ya sí o sí. Es otra de las consecuencias de
esta superposición y este paralelismo cuántico, ¿vale? Hay otro concepto en la cuántica, ¿no? En la computación cuántica y la física cuántica, que habla del entrelazamiento. ¿El entrelazamiento qué es? Pues básicamente el entrelazamiento es si yo a partir de una partícula genero dos partículas o pongo dos partículas a vibrar muy cerca y luego las separo, independientemente de la distancia, esas partículas quedan unidas de alguna manera, ¿no? Entonces, yo si soy capaz de medir una de esas partículas, sé el estado de la otra, y si soy capaz de cambiar el estado de una partícula, automáticamente sé cambiar cambio el estado de la otra, ¿no? Independientemente de la distancia, ¿no? Con lo cual, esto lo que nos permite es, en primer lugar, un nuevo set de comunicaciones, ¿no? Lo que se llaman las comunicaciones cuánticas, que en el argot, ¿no? Se llaman QKDs, comunicaciones de clave ultra segura, quantum safe, y ya se están desarrollando modems cuánticos con esta tecnología, en la cual pues, soy capaz de transmitir la información solamente entrelazando dos partículas, llevando una a un extremo, otra a otro extremo y cambiando el estado de una, porque automáticamente cambia el estado de la otra independientemente de la distancia, ¿no? Y también se está llevando a comunicación tierra-satélite y tierra-satélite-tierra, ¿no? Entonces ya hay una comunicación ultra segura en este sentido. Y bueno, ya en el 2016 se hizo un experimento entre Tenerife y La Palma, en el cual, pues bueno, ya la comunicación de este tipo de mensajes fue un éxito. Y ya os digo, nosotros incluso estamos trabajando ya en redes por fibra óptica normal en la parte de comunicación con esta tecnología cuántica, ¿no? Esta tecnología cuántica tiene una ventaja, que es eh, tanto en la superposición como el paralelismo cuántico, como el entrelazamiento, funcionan bien siempre que no midamos el sistema, siempre que no miremos de alguna manera el sistema. Si medimos el resultado de ese sistema, el mundo cuántico se transforma en un mundo clásico. Los qubits colapsan a bits, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto? Diréis, ¿por qué este tipo de comunicación? ¿Qué ventaja tiene? Pues la ventaja tiene es que si yo estoy recibiendo información, porque he entrelazado dos partículas y las pongo una en un extremo y otra en el otro extremo y las voy modificando, si alguien se mete en medio del canal, lo que estoy haciendo es medir. Estoy de alguna manera interfiriendo en ese entrelazamiento cuántico y entonces la comunicación se rompería y ya no tendría comunicación. No es exactamente así, pero básicamente es lo que ocurre, ¿no? Digamos que el sistema colapsa de un sistema cuántico a un sistema clásico. Con lo cual, si yo recibo comunicaciones que nadie me está espiando, y si alguien se pone a espiar, no recibo comunicación porque se ha roto el entrelazamiento cuántico. Con lo cual, es comunicación ultra segura y es la comunicación que se empieza a poner, por ejemplo, a nivel nacional, entre los organismos, universidades, a través de distintas redes y nodos de QKD cuánticos, ¿no? Bueno, luego hay otro, como son ondas, ¿no? Pues también lo que hacemos es, en el fondo, en la parte de computación cuántica, lo que hacemos es trabajar con ondas. Y lo que es, una combinación de qubits, en el fondo no deja de ser una combinación de funciones de onda, ¿no? Esto los ingenieros lo entendéis muy bien. Es decir, yo si tengo dos ondas, si las dos ondas las tengo en fase, lo que hago es amplificar la onda resultante, ¿no? Y si tengo dos ondas y las tengo en desfasadas, lo que hace una onda es anular la otra, ¿no? Entonces, digamos que interfiero, ¿no? Y si las mezclo, pues puedo generar una especie de onda con la curvatura o con la forma que yo quiera, ¿no? Entonces, básicamente, el hacer programas cuánticos, en lo que hacemos es, asignamos a cada uno de los picos y valles un estado clásico, un 0, 1, un 0, 0, un 0, 1, un 1, 0, un valor. Entonces, cuando medimos como el estado cuántico colapsa a un estado clásico, el estado que más probabilidad tiene de devolvernos es aquel estado que tiene la mayor amplitud. Entonces, básicamente, hacer programas cuánticos, es decir, lo único que hacemos es, si yo tengo una entrada, por ejemplo, quiero hacer un sumador, si tengo un 0, 0, me tengo que asegurar de que la salida sea 0. Entonces, tengo que, esa función de onda,
hace las operaciones necesarias para que el resultado sea un 0. La amplitud en el estado 0 sea la máxima. Si es un 0, 1, pues que la amplitud máxima del resultado sea un 1. Y así continuamente. Y eso es lo que hacemos en la programación cuántica, ¿no? Jugar con las funciones de onda para que el dibujo de la salida sea el dibujo que yo espero que sea, ¿no? Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? Yo tengo esta función de onda antes de medir y en el momento que mida, esta función de onda colapsa a un estado cuántico. Entonces tengo la mayor probabilidad de que sea 0, 0, una probabilidad menor que sea 0, 1, 1, 0, 1, 1, y al final cuando mido, esto colapsa en general al 0, 0. Lo que tengo que hacer es medir, repetir mi programa, lanzar mi programa varias veces, repetir el experimento y contar el número de veces que los resultados aparecen. Y el el resultado que más aparece es el que tiene mayor probabilidad y es el resultado que yo espero. ¿Vale? Entonces, básicamente, programar en computación cuántica es superponer mis qubits, inyectar información sobre esos qubits, aplicar alguna función de coste, una función de máximo, una función de la función que yo quiera, que esa función va a aplicar a la vez a todos mis estados y luego evaluar y desfasar mis distintas ondas para que el resultado esperado sea el que yo quiero. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un caso, ¿no? Un ejemplo práctico. Imaginaos que yo tengo un sistema de encriptación, mi firewall o mi clave es un número del 0 al 7, ¿no? Y lo que tengo que probar es intentar romper esa clave, ¿no? Entonces, ¿qué haría? Pues en un estado clásico, pues metería el 0 y vería si entro en el sistema. Metería el 1, vería si entro en el sistema. Metería el 2 y vería si entro en el sistema. Y así, en el infinito de intentos, pues necesitaría siempre 8 intentos, ¿no? Vale, imaginaros que yo hago esto mismo con un programa cuántico. ¿Qué haría? Pues primero haré un programa que pondría 3 qubits. Con 3 qubits tengo 8 estados, si os acordáis. 8 estados y los pondré en superposición, con lo cual esos 8 estados tendrían la misma probabilidad de aparecer, ¿no? De hecho, yo si midiese, pues si midiese 800 veces, pues tendría la misma probabilidad. 100 veces me aparecería el 0, 100 veces el 1, 100 veces el 2. O sea, tengo la misma probabilidad de que me dé cualquiera de estos números porque están todos en superposición, ¿vale? Y diréis, bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, primero, muchos de los algoritmos de Machine Learning y muchos de los algoritmos de cifrado necesitan generar números aleatorios puros, pero actualmente los sistemas de cifrado no generan números aleatorios puros porque están basados en un software. De hecho, algunos de los fabricantes de software hace unos meses de cifrado decía que si que él viendo tu clave privada sería capaz de saber cuál es la semilla, porque es software, cuál es la semilla que genera esa clave y podría replicarla, podría hacer incluso una sustitución de identidad, ¿no? Porque es un software el que genera esa clave y tiene una semilla. Pero en este caso, como los ordenadores cuánticos son analógicos, son reales, son partículas reales con las que estoy trabajando, pues ese número aleatorio que se genera es un número aleatorio puro, con lo cual ya hay empresas y startups que lo que están haciendo es generando máquinas que generan números aleatorios puros con pocos qubits, pero que son realmente puros. Y luego en la parte de Machine Learning de IA, sabéis que muchos algoritmos de Machine Learning y IA, si la inicialización es pura, con una aleatoria pura, pues los sistemas funcionan mucho mejor, ¿no? Pero bueno, en el caso del ejemplo que os estaba contando, yo tendría los 8 estados a la vez, tendría el número, el mismo registro cuántico tendría del 0 al 7, porque están todos los estados en superposición. ¿Y qué tendría que hacer? Aplicar una función que me diga si se abre o no se abre la clave, ¿no? Si entro o no entro en el sistema. Como esa función de si entro o no entro en el sistema se va a aplicar a los 8 estados a la vez, en un ciclo, en un solo intento, ya sé cuál es la clave. Con lo cual paso de 8 intentos en clásico a un único intento en cuántico. ¿Veis la ventaja, no? ¿Por qué? Porque estoy utilizando la superposición, tengo en mi registro los 8 estados,
las 8 claves posibles, y luego la función, el paralelismo cuántico, la función aplica de golpe a esos 8 estados. ¿Vale? Bueno, pues otro ejemplo de la cuántica sobre la clásica. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Imaginaos que yo quiero buscar la configuración en una empresa energética. Tengo distintos equipos de distintas características, distinta naturaleza, distinta edad, distintos materiales. Y lo que quiero poner esos equipos, todos hacen lo mismo, pero quiero poner los equipos en un orden determinado para ver cuál es la mejor configuración que tenga menor pérdidas energéticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, si tengo dos equipos, sería fácil. Pondría el primer equipo primero, el segundo equipo después, lo mediría, luego pondría el segundo equipo primero, el primer equipo después, lo mediría y me quedaría con la configuración que mejor resultado me dé. ¿Vale? Fácil, ¿no? Claro, si tengo 3 equipos ya empiezo a tener 6 opciones de configuración. ¿Vale? Si tengo 4 equipos ya tengo 24 opciones. Con 5 equipos 120 opciones, pero con 10 equipos ya empiezo a tener 3 millones de opciones. Con 20 equipos tengo 2 billones, bueno, 2.432 billones de opciones que tengo que evaluar, que tendría que evaluar una por una para ver cuál es la mejor configuración en esa secuencia de conexión, ¿no? Bueno, pues por fuerza bruta es imposible hacerlo con los solvers que tenemos actualmente. Nos llevaría muchísimos años. ¿Qué hacemos? Bueno, pues actualmente, ¿qué hacemos? Simplificamos el problema. Empezamos a buscar atajos, ¿no? Sí que definimos una función de coste entre pares de equipos, pero luego con IA pues empezamos a hacer perfilados de equipos, ya no trabajamos con los equipos, trabajamos con los perfiles, un clúster de equipos, luego hacemos predicciones sobre los perfiles de equipos en pares, a ver qué pasaría, luego buscamos aquellas configuraciones que las predicciones son peores, luego aplicamos a un algoritmo genético o en el simulado, distintas técnicas heurísticas, pero fijaros que estas técnicas de optimización, de búsqueda de solución, nunca evalúan todos los posibles escenarios. Lo que hacen es buscan en el espacio de soluciones, van navegando por el espacio de soluciones, intentándolo caer en un mínimo local, intentándolo caer en una solución que parece buena, pero que no es la mejor, y por aproximación nos dan un resultado. Pero siempre nos queda la duda de si la solución que nos ha dado es la mejor. Y además, como son heurísticos, si yo el mismo algoritmo lo lanzo 2 veces, me da otra solución. Si lo lanzo 3 veces, me da otra solución. Si dejo la solución más tiempo, me da otra solución. Nunca sé si la solución es la mejor, ¿no? Si existiese una tecnología en la cual yo, con todos esos billones de escenarios, pudiese aplicar por fuerza bruta, uno por uno, a esos escenarios una función de coste con las restricciones y me evaluase todos los escenarios de golpe por fuerza bruta, pues sería perfecto. Y esa precisamente es la ventaja de la computación cuántica, porque hemos dicho que yo puedo tener todos los escenarios en superposición y luego puedo aplicar cualquier función a todos los escenarios que tenga. Esa función en este caso sería una función de coste, con lo cual aplicaré una función de coste a todos los escenarios y de golpe aplicaría a todos los posibles escenarios y me daría siempre el mejor, porque ha evaluado todos los posibles escenarios. De hecho, hay modelos, algoritmos ya cuánticos, como el VQE o QAOA o otros algoritmos, que lo que me permiten precisamente es eso. Yo defino una función de coste y a partir de esa función de coste dejo que el sistema evolucione, esas qubits evolucionen en el tiempo buscando todas las posibles soluciones y midiendo varias veces, me va a dar cuál es la mejor solución sin duda, porque he evaluado las probabilidades de todas las posibles soluciones. Y el programa que hace esto, veis que es un programa que tendrá 20 líneas, no más. O sea, no son programas, no hay que ser un físico, ¿no? Actualmente para programar estas soluciones, sino que, bueno, ya tenemos algoritmos y programas y librerías que nos permiten hacer esto, ¿vale? Desde la parte cuántica. De hecho, resolviendo este problema con un solver Gurobius, un solver clásico, heurístico, a partir de 14 equipos, 15 equipos, ya el sistema ya no puede, ya la memoria colapsa y no puede resolverlos. En cambio, un ordenador cuántico real
pues lo hace en muy pocos segundos. Fijaros en 900 segundos, cuando con 14 equipos el solver actual tardará 42.000 segundos. Y además, incluso con 20 equipos, los tiempos se acortan y la ganancia es muy buena. ¿Vale? O sea que, bueno, esta es otra de las ventajas, ¿no? De hecho, ¿dónde podemos aplicar la computación cuántica hoy en día? Pues en problemas de optimización, de simulación y de machine learning. ¿Por qué? Bueno, pues como os decía, si los expertos dicen que si hace 20 años hubiese existido la computación cuántica, hoy en día no haría falta ni indexar bases de datos, ¿no? Porque ¿qué es indexar? ¿Por qué indexamos las bases de datos? Porque lo que queremos es, para buscar un registro en Access o en SQL o lo que sea, pues lo que hacemos es esa query, tenemos estrategias heurísticas para que esa query sea lo más rápido posible, esa consulta sea lo más rápida posible. Pero si tuviésemos un sistema que aplica una función de búsqueda, una query, a todos los registros y de un golpe, no necesitaría indexar bases de datos. Tampoco necesitaría los sistemas solvers heurísticos actuales. Porque ya hemos dicho, si yo puedo tener todos mis registros en una memoria cuántica y aplico esa función de coste para buscar cuál es la mejor ruta en mi empresa que me deje más repartos y sea más corta, pues me va a volar todos los posibles escenarios de golpe y me va a dar el escenario óptimo, ¿no? Y en la parte de Machine Learning hay una nueva IA que viene dada por la implementación matemática de la computación cuántica en los algoritmos de IA o de Machine Learning clásicos que tenemos y también de Deep Learning y tal, que son, que ¿por qué? Porque en el fondo todos los proyectos de IA, todos los algoritmos de IA lo que hacen es buscar otros como tú, ¿no? Otros clientes como tú, otros pacientes como tú, otros entornos productivos como tú. Si otros pacientes como tú han comprado un libro, yo te recomiendo un libro. Si otros pacientes como tú han tomado esta terapia y les ha ido mal, pues a ti hay mucha probabilidad de que te vaya mal. Pero ¿qué hacemos? Hacemos trampas, porque cogemos los históricos y como queremos que ese buscar otros como tú sea de forma muy rápida, el entrenamiento de los modelos de IA lo que hacen es etiquetar el histórico en el fondo, ¿no? Con un árbol de decisión o con lo que sea. Y entonces lo que hacemos es el entrenamiento, etiquetamos el histórico para que cuando llegue una observación que quiero comparar con el resto, pues vaya a buscar otros como tú en el histórico y rápidamente me diga, mira, otros clientes como tú han comprado un libro, pues te recomiendo un libro. Pero con la cuántica no haría falta ese entrenamiento porque yo puedo hacer una función que la función sería buscar la similitud, una función de Euclidea, de similitud euclídea o similitud coseno, entre mi observación y todos los registros que tengo. Y de un golpe aplicaría esa función a todos los registros y me devolvería los registros que se parecen más a mí, ¿no? Pero además, cuando hacemos entrenamientos en la IA, si hay patrones que tienen poco soporte, que son pocos patrones en los millones de clientes, por ejemplo, pues esos patrones en el entrenamiento se pierden porque la IA tiende a generalizar. En cambio, en la cuántica, ¿qué ocurre? Que si yo soy un cliente muy rarito y dentro de millones de clientes hay otro tan rarito como yo, pues como yo aplico esa función de similitud a todos los clientes, pues me lo va a encontrar. La cuántica me va a encontrar ese cliente tan rarito como yo, la clásica no, porque ese patrón, que es uno entre miles, pues se diluye en la generalidad. Con lo cual, esto permite que los modelos de Quantum Machine Learning sean más precisos y además sean más específicos, más sensibles a los patrones, ¿no? A los patrones pequeños, a los patrones con poco soporte. Y luego la parte de simulación, ¿por qué? Porque estoy trabajando con sistemas de partículas, como hemos dicho, ¿no? Con electrones, fotones, que en el fondo son funciones de onda y en el fondo también son sistemas atómicos, pequeños osciladores amortiguados, en los cuales si yo quiero simular un sistema, una batería de litio a nivel molecular o una nueva farma a nivel molecular, pues estoy simulando moléculas con moléculas y estoy simulando el comportamiento de esas moléculas con el comportamiento de otras moléculas muy similares, con un comportamiento similar. Entonces, la simulación de diseños de ingeniería, de diseños de nuevos productos o incluso la simulación de sistemas moleculares es directa, ¿vale? Entonces, esa es otra de las grandes ventajas de la computación cuántica. Entonces, bueno,
¿Dónde se puede aplicar la computación cuántica hoy en día? Pues en sí, problemas de optimización, problemas de simulación y problemas de machine learning, ¿no? Lo que os decía, hay distintos ordenadores cuánticos, distintas tecnologías que están compitiendo entre ellas para ver cuál es la tecnología que mejores resultados van a dar y mejor hardware con menos ruido y menos errores van a dar. Y tenemos distintos tipos de ordenadores cuánticos, ¿no? También, por un lado, tenemos ordenadores cuánticos que son de propósito general, que se llaman de puertas, que nos permiten hacer cualquier tipo de proyectos, proyectos de búsqueda, proyectos de machine learning, proyectos de optimización, proyectos de simulación. Y luego tenemos otro tipo de ordenadores que se llaman annealers, que estos ordenadores son muy buenos, pero solamente para problemas de optimización. Solamente sirven para buscar cuál es la mejor ruta, la mejor optimización de cartera, la mejor optimización de asignación de trabajos, optimizar, ¿no? Entonces, depende de qué proyecto queramos utilizar, podemos utilizar ordenadores de puertas, ordenadores de annealers, ¿no? En todo caso, está muy democratizado. Es decir, esta misma tarde podéis ir a plataformas como Amazon, Microsoft, Google, AWS, incluso IBM, y vais a tener vuestro Quantum Workspace para poder trabajar ya y desarrollar algoritmos cuánticos, ¿no? Esto, en el fondo, cuando veis este dibujo de un ordenador cuántico, el procesador es este y el resto solamente es que necesitamos que esta tecnología se llama superconductores esté muy, muy fría, ¿no? Y en el fondo esto es un congelador, pero el procesador que maneja esa superposición, ese entrelazamiento de esos qubits son estos procesadores. Y bueno, estamos ahora, actualmente, por ejemplo, IBM da soporte a ordenadores en la nube de 127 qubits, 132 qubits, etc. ¿Vale? Y los ordenadores de annealers, de otra topología, que son solamente para optimización, se basan en poner en una alta entropía, se basan mucho, pues por ejemplo, como ahora se trabaja en los hornos, ¿no? Y en el acero, en poner altas temperaturas con una alta entropía mi sistema y luego abajo poner una placa, un molde, ¿no? Para que el sistema converja ese molde. Pues aquí sería poner todos mis qubits en un estado de superposición con una energía muy alta y luego poner un problema de base, una resolución de base no muy buena, pero en esa búsqueda de la mejor solución van a encontrar la solución óptima, ¿no? Y esta topología, pues, es muy buena, pero solamente para problemas de optimización, ¿no? Bueno, en cuanto a nivel de negocio y de mercado, pues el 23% de las empresas, según una encuesta, ¿no?, hecha el año pasado, pues está trabajando, prevé hacerlo en tecnologías cuánticas. De hecho, las grandes empresas, tanto a nivel en banca como en energía, como en otros contextos, automoción, utilities, ya están trabajando con empresas como la nuestra en la parte de proyectos y pruebas de concepto en la parte cuántica o tienen sus propios equipos, ¿no? El 20% de las empresas consultadas esperan aumentar sus inversiones en este sentido y por países, pero las empresas chinas y americanas son las que más intensidad están trabajando, pero las europeas muy cerca, ¿no? O sea, un 1%. O sea, en Europa hay mucho. Bueno, en realidad hay una guerra geopolítica alrededor de la cuántica que nunca ha habido ni con la IA ni con otras tecnologías. De hecho, en los últimos congresos había un stand que era el Europe Quantum, ¿no? El Quantum europeo, y hay otra parte que es el USA Quantum. O sea, hay una guerra geopolítica en cual en cada continente se está intentando posicionar esta tecnología porque es vital, ¿no? Y esto no había ocurrido con ninguna tecnología. Esa especialización de cada continente en una tecnología concreta, ¿no? Y el nivel de inversión que está habiendo. En cuanto al nivel de inversión, es otro de los grandes indicadores que muestran que efectivamente que la tecnología cuántica ha venido para quedarse, ¿no? En los últimos años está habiendo un nivel de inversión tanto en hardware como software
como en patentes, como en startups, como en soluciones, ¿no? Bueno, que no ha habido tampoco en la historia, ¿no? de ninguna tecnología. Y por acercar un poco en la parte de empresas que ya están trabajando con proyectos de cuántica, pues en las empresas industriales ya veis, yo creo que Airbus, la NASA, Daimler, Rolls-Royce, Bosch, Volkswagen, BMW, o sea, la industria, la mayoría de las grandes industrias ya están trabajando con proyectos de cuántica, principalmente en la parte de optimización, en la parte de machine learning y también en la parte de creación de nuevos productos como baterías de litio para coches autónomos, etcétera, ¿no? Y eléctricos. En las químicas y en la farma, yo creo que todas las grandes farmas también están trabajando, sobre todo en la parte de modelizado de nuevos fármacos a nivel molecular para la simulación de nuevos compuestos farmacológicos con esta tecnología que, si no lo hacemos de esta manera, tendríamos que ir a grandes sistemas de HPCs, a superordenadores, como el Mare Nostrum y otros, pero la cuántica lo que nos permite es trasladar o democratizar un poco más esa parte de simulación, ¿no? Y las grandes high-tech, por supuesto, ¿no? Ya os digo, todas las grandes plataformas, Google, Amazon, IBM, Microsoft, tienen ya en cloud, en Azure, pues tenéis vuestro Azure Quantum Workspace, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en la parte energética, por supuesto. Además, yo diría que a nivel nacional, todas las grandes empresas energéticas, de banca, industria, lo que decía, o tienen ya sus equipos internos trabajando en cuántica o están ya trabajando con proveedores externos para sus pruebas de concepto sobre soluciones cuánticas, ¿no? Bueno, lo que os decía, ¿no? Tenemos un estado de la cadena de valor que va desde la parte de hardware hasta la parte de aplicaciones, pasando por algoritmos y frameworks de desarrollo, que está muy democratizado, está todo en la nube, y el coste, que es otra de las grandes preguntas que se suelen hacer, es, bueno, pues el coste no es un coste demasiado alto, se parece mucho al coste que te puede llevar el contratar pues, GPUs en la nube o sistemas distribuidos, ¿no? De Big Data en la nube, ¿no? El coste es más o menos parecido, ¿no? Incluso empieza a haber, aunque más a nivel educativo, pequeños ordenadores de sobremesa cuánticos, ¿no? Pero bueno, de 2, 3 qubits, que son más para tema educativo que otros. Aunque con 3 qubits ya se pueden hacer bastantes cosas. Vale. Y bueno, la ruta del despliegue de este hardware, ¿no? Bueno, pues según IBM, cuando lleguemos a 100 qubits lógicos, quiere decir 100 qubits con potencia total, tendremos una ventaja competitiva cuántica brutal con respecto a la clásica. Todavía no estamos en ese punto. Los más pesimistas dicen que el 2030, yo creo que va a ser antes. Y ahora estamos en sistemas de 32 qubits lógicos, aunque sea, porque para que los qubits lógicos, igual que en la clásica, para que los transistores físicos funcionen todos bien, hay transistores que corrigen los errores de otros transistores. Entonces, con la cuántica pasa lo mismo. Hay qubits que lo que se utilizan es no para computación, sino para mitigar los errores de otros qubits, ¿no? Entonces, cuando vemos que en IBM, por ejemplo, tiene ordenadores de 127 qubits, en realidad tendrán pues 27 qubits lógicos de potencia, ¿no? Pero bueno, el crecimiento es exponencial también. Y bueno, en casos de éxito industriales, pues, por ejemplo, en la parte de industria, ¿no? De pasar de 25 horas de procesos a 2 minutos, 80% de gasto en manufactura, 60% de retorno de inversión, 57% de reducción de emisiones. Bueno, experiencias de industrias o de empresas que están trabajando con esta tecnología, ¿no? Y las aplicaciones cuánticas, ya hay una serie de algoritmos cuánticos de aplicación, ¿vale? Que son algoritmos que ya están en librerías de desarrollo, principalmente en Python, que se pueden aplicar desde sectores bursátiles o bancarios hasta farmas,
sistemas de detección de fraude, anomalías, etc. Y bueno, ejemplos, pues Mitsubishi, ExxonMobil, Daimler, todos están trabajando con aplicaciones cuánticas. Aquí tenéis más empresas que están ya trabajando con ellas. Este sí salía con IBM para impulsar en España la computación cuántica. Cuchabank, BVA, la Caixa, Bankia. Veis que, a ver, que son empresas muy cercanas, ¿no? Airbus, todas las partes, Boehringer, en la parte de la industria, les digo, las farmas, casi todas ya están con proyectos de simulación cuántica y también de optimización y computación cuántica. En la banca, por supuesto, sobre todo a raíz de la generación de un algoritmo que se llama hay un algoritmo clásico que se llama Monte Carlo, que se utiliza muchísimo en la parte de banca, y hace 2 o 3 años salió el algoritmo Quantum Monte Carlo, que pues utiliza ese paralelismo y esa superposición para agilizar ese algoritmo Monte Carlo muy usado en la parte de, de banca, ¿no? Y bueno, ¿dónde aplicar? Pues desde, ya veis, sistemas de optimización de logística, ¿no? De la búsqueda de mejores rutas, búsqueda, análisis de grafos, detección de anomalías en ciberseguridad, por ejemplo. Esto es un algoritmo, el de la izquierda, un algoritmo clásico, hecho con una aplicación, se llama IBM SPSS Modeler, que clásicamente detectaba anomalías en llamadas a servicios en ciberseguridad, y este es el mismo programa desde el punto de vista cuántico, ¿no? Y si veis, este es el resultado clásico, que sí que detecta anomalías, pero veis que el cuántico también detecta las mismas anomalías, pero tiene una especificidad mayor, es más sensible a patrones de ataques que el clásico, ¿no? Con un programa más sencillo, de hecho, ¿no? Y incluso con menos datos de entrenamiento y menos épocas de entrenamiento, ¿no? En la industria de la automoción, pues por Daimler, Volkswagen, Toyota, en distintos contextos, ya veis, pero ya aplicando esta tecnología, ¿vale? En la energía, por supuesto, para buscar optimización de topologías de red, detección de fugas, fraude, etc. ¿Vale? Y con resultados, como veis, bastante buenos con respecto a los sistemas clásicos que tienen actualmente. Bueno, también tenemos una tecnología, es la parte sensórica cuántica, que son nuevos sensores que nos permiten analizar un espectro frecuencial mucho más potente que los sensores clásicos, y que se están utilizando también para temas de salud o para temas de geoposición o comunicaciones. Por supuesto, toda la parte de Quantum Ops, es decir, toda la parte de informática, ¿no? La parte de procesamiento, ya hemos dicho, indexación de bases de datos que nos pueden indexar. Hay toda una informática alrededor de la computación cuántica para desplegar estas soluciones en los workflows de procesos usuales, en los cuales se hibrida, ¿no? Hay una parte clásica para hacer la parte de transformación de datos y una parte cuántica para los modelos de IA de optimización o de simulación, ¿no? Y bueno, lo que os decía un poco de la parte sensórica cuántica, va a pasar un poco rápido, pero vamos, quedaros que estos nuevos sensores cuánticos son mucho más sensibles a las señales electromagnéticas o señales incluso de geoposición, y permiten pues mayor granularidad a la hora de medir estas señales, ¿no? Y luego lo que os hablaba un poco de la parte de seguridad postcuántica, ¿no? Tenemos la parte de QKD, conexiones ultra seguras con ese entrelazamiento en modems cuánticos, y también la parte de PQC, que es nuevos algoritmos postcuánticos, para evitar que ordenadores puedan romper la clave de cifrado actual, ¿vale? Y bueno, básicamente no se necesita ser un físico para ya desarrollar algoritmos cuánticos. Ya cada vez hay más librerías que, similar a las librerías que puede haber en IA, otras librerías, nos permiten ya desarrollar y resolver problemas clásicos, pero con computación cuántica. La cuántica es una de las tecnologías más emocionantes actualmente, y bueno, el tiempo de la cuántica es ahora, o sea que os animo a seguir un poco este mundo, empezar a formaros. Yo espero que en IBS en breve pues haya algún curso o máster al respecto de la cuántica,
y bueno, pues que sigáis un poco, bueno, pues esta tecnología que nos va a cambiar la vida a todo lo que es la digitalización, porque al final computamos todo y todo lo que sea computar, pues básicamente con una nueva tecnología que nos permite hacerlo todo por fuerza bruta y de golpe, pues es mucho más eficiente. Muchas gracias y nada, espero que os haya gustado y si queréis, pues ahora pasamos un poco al turno de preguntas y listo. Bueno, pues muy bien. Veo que hay aquí distintas preguntas. Julio Garza, bueno, nos saluda y vamos a ver. ¿Podríamos compartir los slides? Bueno, creo que la sesión está grabada y se publicará, o sea que no hay problema. Michel os dice que me parece espectacular ese webinar. Bien explicado, gracias. Bueno, gracias a vosotros por vuestro interés. Víctor Escobar nos pregunta cómo se puede saber los resultados sin leer o medir los qubits. Bueno, vamos a ver. No los puedes saber sin medir. Lo que tienes que hacer es tú haces un programa, pero bueno, te puedo hacer la misma pregunta, ¿no? Tú cuando quieres, voy a hacer, cuando quieres entrenar un sistema de IA para que clasifique perros o gatos, ¿vale? Lo que haces es primero entrenar el sistema enseñándole perros y gatos para que el sistema internamente aprenda o se modelice, tenga una matemática que cuando tú le enseñes una foto de un perro o una foto de un gato, te devuelva si es un perro o es un gato. ¿No? Entonces, lo que hacemos en la programación cuántica es lo mismo. Es decir, esperamos que ante ciertas entradas obtener una salida y pautamos a los sistemas para que en base a unas entradas dé una salida. Eso es la programación. Entonces, eh, lo que pasa es que utilizamos el paralelismo y la superposición cuántica sin medir para agilizar, analizar por fuerza bruta todos los estados y luego cuando medimos esos estados colapsan a uno. ¿No? Si solo hiciésemos una medición, nos puede dar cualquiera de esos estados porque tienen distintas probabilidades. Por eso tenemos que repetir, digamos, el programa, lanzar el programa varias veces, 1000 veces, imagínate, para que el resultado que más veces nos da es el resultado con mayor probabilidad. Espero que haberte contestado. ¿No? Mitchell, ¿cuándo crees que será el salto de cuántica e IA? Bueno, el salto lo es ya. O sea, de hecho existe una nueva IA basada en lo que se llama inspiración cuántica o Tensor Networks que está revolucionando el sector. Porque lo que estamos haciendo es aplicar esa matemática cuántica en las capas, en unas nuevas redes neuronales, en unas nuevas redes de deep learning, en unas nuevas modelos de IA que ya te digo, que tienen ventaja en cuanto a la precisión y al recall, ¿no? O sea, que no es que cuando será, o sea, es verdad que, por ejemplo, parece que no ha habido IA antes del 2023. Nosotros llevamos haciendo proyectos de IA desde el 2006. El que ha hecho proyectos antes del 2023 de IA ha tenido una ventaja competitiva y ahora la ha perdido porque ya cualquier empresa tiene que tener una IA generativa en su empresa, como tiene el correo, como tiene en Excel. ¿No? Pues lo mismo va a pasar en 5 años con la cuántica. Quiere decir, el que ahora haga proyectos de cuántica tendrá una ventaja competitiva, en 5 años, pues posiblemente será obligatorio, habrá perdido esa oportunidad competencial. ¿Dónde empezar? Bueno, me podéis seguir, a mí hay testimonios de LinkedIn y ahí yo suelo publicar bastante pues noticias, foros, recursos sobre cuántica y desde ahí podéis ver un poco lo que hay. Pero digamos, si entras en IBM, ponéis IBM Quantum
o Microsoft Quantum, o Google Quantum. En todos tienen manuales, cursos, demos, código, y podéis empezar por ahí. Y en cualquier caso podéis contactar conmigo y os puedo ayudar. Jorge Sosa nos pregunta cómo medir la alta probabilidad cercana a la certeza al momento de utilizar los algoritmos de query en Machine Learning y Deep Learning. Bueno, lo que os he dicho, al final no lo lanzas el programa o el modelo de Machine Learning o Deep Learning una vez, lo lanzas varias veces y te quedas con el resultado que más veces te aparece, que es el que mayor probabilidad tiene, ¿no? En la guerra comercial China-Estados Unidos, ¿qué impacto crees que tenga la computación cuántica? Pues todo. Porque de hecho en Estados Unidos sabemos lo que están haciendo, pero en China no. Y hay una guerra total. Porque primero, el que consiga el primer ordenador cuántico lo suficientemente potente como para romper ese cifrado RSA, de hecho los malos ya están almacenando datos, esperando que en 5 años, 7 o 3, todos esos datos que están cifrados ahora se puedan descifrar con un ordenador cuántico, con lo cual ya están almacenando datos de salud, gubernamentales y tal, esperando ese momento, ¿no? Y luego el que tenga el mejor o los mejores ordenadores cuánticos, pues la brecha digital y la brecha de tecnológica que van a obtener, pues va a ser brutal. O sea, por supuesto que hay una guerra geopolítica, no es ni comercial, es una guerra geopolítica, principalmente entre Estados Unidos y China, aunque también hay otros agentes como Israel o como Europa, ¿no? El procesador Willow de Google, ¿de cuántos qubits lo hemos avanzado hasta el momento? Bueno, el procesador Willow de Google, que salió hace unos días, ¿vale? Creo que tiene, no tiene, los de IBM están trabajando en 127.433 qubits, pero como os decía, son qubits físicos. Para lo que hay que medir es en qubits lógicos, ¿no? Entonces Willow anda también en ciento y pico qubits físicos y dicen que están consiguiendo reducir mucho el ruido y creo que anda pues unos 32 qubits lógicos, por ahí. Entiendo que en IA se está esperando la AGI, pero en cuántica, ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Y cuál es el papel de España y Europa? Bueno, a ver, efectivamente, en IA se está esperando la AGI, pero la AGI, o sea, la IA, y no he dicho por mí, la IA en los próximos años será cuántica o no va a ser, ¿vale? Con lo cual, la AI será cuántica o no va a ser. Entonces, realmente en la IA se busca la IA general, pero esa IA general, y es una opinión personal, va a venir dada por la modelización de esos modelos de IA en circuitos cuánticos, ¿no? Y además, basado en una investigación muy potente a nivel de neurociencia. O sea, hay que unir la neurociencia, la neurocomputación, con la cuántica y con la IA. Y eso es lo que nos va a dar la IA general. Una parte en la que también estamos trabajando intensamente. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más, alguna duda, si os ha gustado, no os ha gustado. Y lo dicho, si queréis poner mi link de LinkedIn, por ejemplo, donde podéis seguir y ahí me podéis contactar o lo que haga falta, ¿vale? Y ya os digo, la idea es que, bueno, que picaros un poco la curiosidad y que, bueno, que a partir de este webinar y a partir de, a través de IEBS, pues podamos seguir indagando y generando contenidos y información en computación cuántica. Bueno, pues nada, en principio un placer, gracias a todos y nos vemos en breve.